Hola amigos, les saluda Isabel Crónicas. Esta semana les presento dos casos, así que empecemos de una vez. Casi 50 años después de que tres mujeres fueran estranguladas en el condado de Ventura, en el estado de California, los investigadores de casos sin resolver dijeron este jueves que habían identificado a un hombre sospechoso de los asesinatos en serie. Esto fue posible gracias a la moderna tecnología de ADN y el intercambio de datos entre las agencias policiales, lo cual permitió que los detectives de homicidios pudieran conectar los crímenes con Warren Luther Alexander, de 73 años, quien fue extraditado esta semana desde Carolina del Norte, donde también es acusado de un crimen y ahora se encuentra detenido en la cárcel del condado de Ventura sin derecho a fianza. Estos casos sin resolver, tres en el sur de California y uno en Carolina del Norte, podrían ser solo la punta del iceberg de una serie de crímenes, sostuvieron los detectives. En el 2022, Alexander fue arrestado en Carolina del Norte, donde hace 32 años presuntamente estranguló hasta la muerte a Nona Cobb, de 29 años, en 1992. Ella fue vista por última vez la noche del 6 de julio de ese año en el centro de bienvenida de la Interestatal 85, en el condado de Cleveland, donde se subió a un camión conducido por un hombre no identificado, informó el Winston-Salem Journal. Su cuerpo fue encontrado a las 6:15 de la mañana del 7 de julio, tirado en el lado norte de la Interestatal 77 en el condado de Surrey, en Carolina del Norte. Se relacionó al sospechoso con ese asesinato a través del ADN después de reexaminar la evidencia del caso y fue arrestado el 15 de marzo del 2022 en Mississippi. Pero ¿quiénes eran las mujeres de California que fueron víctimas de Warren? El 29 de mayo de 1977, Kimberly Carol Fricks fue encontrada muerta en una habitación del Marvin Motel. Tenía 18 años en el momento de su muerte. Velvet Ann Sánchez, de 31 años, fue encontrada muerta en un motel de Oxnard el 9 de septiembre de 1977. Más tarde, el 27 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo sin vida de Lorraine Rodríguez fue encontrado en un puente en Laguna Road, en una zona no incorporada del condado de Ventura. En los tres casos, la autopsia reveló que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Aunque el fiscal del distrito no reveló las circunstancias exactas que rodearon la muerte de las mujeres, un artículo publicado en 1978 en la publicación de Utah de Daily Herald afirmó que las tres mujeres eran prostitutas que fueron estranguladas con su propia ropa interior y además que frecuentaban un lugar que era una zona conocida por el tráfico sexual. Las autoridades encargadas del caso afirmaron que Alexander, un ex marino taxista y camionero, vivió en la zona en la década del 50 y 60. Luego se mudó, pero retornó en la década de los 70. A pesar de los años, los seres queridos de estas tres mujeres nunca dejaron de buscar justicia, dijo el fiscal del distrito del condado de Ventura, Eric Nazarenko, durante una conferencia de prensa el jueves. El hecho de que un caso se haya enfriado no significa que deba olvidarse nunca, afirmó. Durante décadas, los investigadores creyeron que los tres asesinatos estaban vinculados, pero los casos se habían enfriado debido a la falta de pruebas. No obstante, este hecho se pudo lograr gracias a los importantes avances de la ciencia y la tecnología. La comparecencia de Alexander se pospuso hasta el 21 de agosto a las 9 de la mañana. Mientras tanto, el acusado permanece en la cárcel sin posibilidad de libertad. Por su parte, las autoridades continúan investigando a Alexander ya que creen que puede haber otras víctimas. Este es el segundo caso que esta semana llamó mi atención por la crueldad de los asesinatos. En junio de 1977,
Lori Lee Farmer, de 8 años, Michelle Heather Gus, de 9, y Doris Denise Milner, de 10, se dirigieron al campamento Scott para una convivencia de 2 semanas con las Girl Scouts en Oklahoma. Nadie imaginó que alguien, o posiblemente varias personas, habían estado merodeando por el campamento en las semanas previas a la primera noche en que llegaron las niñas, y que sus 2 semanas de excursión terminarían abruptamente. Quienquiera que fuera tuvo planes más que siniestros para matar a las 3 niñas que acampaban en la tienda de campaña número 8. Hace 47 años, durante la oscuridad de una tormenta eléctrica, estas 3 niñas fueron brutalmente asesinadas en el campamento Scott de Oklahoma. El 13 de junio de 1977 se produjo el que se convertiría en uno de los crímenes más terribles y espantosos de la historia de Oklahoma, dando inicio a una investigación que continuaría durante décadas. Ubicado a solo 2 millas de la ciudad, el campamento Scott había sido utilizado por las Girl Scouts desde 1928. Por años, diferentes generaciones de niñas habían ido allí para la escapada anual de 2 semanas. La mayoría de niñas esperaban impacientes esa excursión, a pesar que era un lugar extremadamente oscuro, por lo que una tienda de campaña en medio de un bosque profundo resultaba un poco intimidante para muchos. Sin embargo, durante el día el campamento era un hermoso lugar a un paso del bullicio de la ciudad. Las niñas caminaban, nadaban y dormían en las tiendas de campaña. El domingo 12 de junio el estacionamiento estaba repleto de niñas emocionadas que esperaban para abordar sus autobuses rumbo al campamento. Sin embargo, Denise Milner, una niña afroamericana quien sería una de las víctimas, estaba muy nerviosa. Pensando que podría darle algo de ánimo, una de las coordinadoras se acercó a Denise y a su madre y se presentó. La madre le dijo: Denise está triste porque no quiere ir al campamento. ¿Por qué no vienes conmigo?, ofreció la coordinadora. Es así como Denise se unió a regañadientes y las niñas subieron al autobús. Cantaron canciones de campamento durante todo el camino. La mañana siguiente comenzó con docenas de niñas emocionadas despertándose para su primer día de campamento, a 2 millas de la ciudad de Locust Grove, en el condado de Mayes. Esa tarde de 1977, el cielo se tornó tormentoso y cayó una fuerte lluvia, lo que obligó a las niñas a suspender sus actividades y meterse dentro de sus tiendas de campaña a escribir cartas a sus hogares. Las consejeras dejaron a Lori, de 8 años, Michelle, de 9, y Doris, de 10 años, instaladas en la tienda de campaña número 8, que era la última del semicírculo y la más alejada de la tienda de los consejeros, a más de 80 metros de distancia. Después de que las 3 niñas terminaron de escribir las cartas para sus padres, se reunieron para la hora del cuento antes de irse a dormir. Durante la hora del cuento, Denise se volvió a molestar y pidió que llamaran a su mamá. Una de las consejeras consoló a Denise y después de convencerla, Denise aceptó esperar y llamar a su mamá al día siguiente. Mientras que en todas las demás tiendas del campamento había 4 niñas, en la tienda número 8 solo había 3 niñas. Las tiendas, aunque parecían cabañas, eran plataformas de madera con 4 catres, sin luces y una madera que hacía las veces de puerta. Lori Farmer era una niña brillante de la que se decía tenía una madurez increíble para su edad. Era también la Girl Scout más joven del campamento. Estaba emocionada de escribirle a su familia. En la carta que escribió, le contó a sus seres queridos sobre sus 2 nuevas amigas y compañeras de habitación. Su padre, el doctor Charles Farmer, había sido el director de la sala de emergencias de un importante hospital. Michelle Gus, otra de las víctimas, conocía bien el campamento, ya que había asistido el año anterior. Era una chica tímida y atlética a la que le encantaban las plantas. De hecho, antes de dejar su hogar, le encargó a su madre que se hiciera cargo de ellas mientras estaba en el campamento. Las violetas africanas eran una de sus favoritas. Denise Milner había vendido suficientes galletas de la Girl Scouts para poder asistir al campamento con sus amigas y estaba entusiasmada por ir.
Era una estudiante con excelentes calificaciones y ya había sido admitida en una escuela creada para estudiantes excepcionalmente brillantes. Sin embargo, en el último minuto sus amigas se echaron atrás y Denise se fue sola al campamento a regañadientes. No le gustaba la idea de dejar a su madre y a su hermana de 5 años. En el autobús, Denise lloró todo el camino porque quería regresar a casa. Al ser la primera noche en el campamento había mucha emoción y las consejeras tuvieron que levantarse un par de veces durante la noche para pedirle a algunas niñas que se reían que se callaran y se fueran a dormir. Pero no solo era el sonido de las risas lo que las consejeras oían un sonido gutural bajo, algo entre un gruñido o un gemido que venía del bosque. Una de las consejeras, que tenía 18 años y estaba en su primera noche como consejera, pensó que debía ser un animal del bosque. Mientras caminaba hacia el sonido se detuvo. Cuando se alejó comenzó de nuevo. Estaba demasiado asustada para seguir investigando. A las 6 de la mañana la consejera se levantó para darse una ducha antes de que sus compañeros se levanten, cuando vio 3 sacos de dormir en el suelo. Debajo de ellos estaban los cuerpos de Lori, Michelle y Denise. Las niñas habían sido abusadas sexualmente, atadas con cinta adhesiva y asesinadas. Lori y Michelle habían sido golpeadas hasta la muerte y Denise estrangulada. Todas las demás Girl Scouts fueron rápidamente subidas a un autobús y enviadas de regreso con sus padres. La policía inició su investigación. La tienda de campaña de las niñas estaba dañada y había sangre en el suelo y los colchones con una huella de zapato evidente. Cerca de los cuerpos, la policía encontró una cuerda, un par de gafas de mujer y una linterna con un periódico metido dentro. En una cueva cercana había parte de la misma cinta adhesiva que se encontró en los cuerpos de las niñas, páginas del mismo periódico que se encontró dentro de la linterna, fotos en blanco y negro de 3 mujeres en un evento formal y un escrito en la pared. El asesino estuvo aquí. Adiós, tontos. Las fotografías en blanco y negro se identificaron rápidamente como tomadas en la boda de la hija de un empleado del reformatorio de una cárcel de Oklahoma. El asistente del fotógrafo en la boda, que había impreso esas fotos, era un recluso del reformatorio llamado Jean Leroy Hart. Hart se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de los asesinatos de la Girl Scout. Era una ex estrella del deporte de la escuela secundaria que se había dedicado al crimen a los 20 años. En 1966 fue acusado de secuestrar a 2 adolescentes embarazadas. Se declaró culpable y fue enviado a prisión, pero quedó en libertad condicional después de unos pocos meses. Después de cometer una serie de robos, era conocido por robar gafas porque tenía mala visión. Terminó de nuevo en la corte. Como había cometido los robos mientras estaba en libertad condicional, fue sentenciado a más de 300 años de prisión. Escapó de la cárcel en 1973. 10 meses después de los asesinatos de las niñas, tras la mayor persecución en la historia de Oklahoma, Hart fue finalmente capturado y acusado. Hart, miembro de la nación Cherokee, contaba con un gran número de seguidores en la comunidad local que estaban convencidos de su inocencia y organizaron una recaudación de fondos para ayudar a pagar los honorarios legales de su defensa. La policía no tuvo tantos argumentos como esperaban. La huella del zapato encontrada en la tienda de las niñas no era del mismo tamaño que el pie de Hart y, aunque la policía afirmó que se había encontrado una huella dactilar en el cuerpo de una de las niñas, resultó que esta huella pertenecía a un agente de policía. Un jurado declaró a Hart inocente, pero aún le quedaban más de 300 años de condena por cumplir, por lo que fue enviado de nuevo a prisión. Murió 2 meses después tras sufrir un ataque cardíaco mientras hacía ejercicios. Entonces la policía se preguntaba, si Hart no mató a Lori, Michelle y Denise, ¿quién lo hizo? A lo largo de los años, la policía ha investigado y eliminado a muchos otros sospechosos. Las pruebas de ADN realizadas en la década de 1980
permitieron a la policía descartar a varios hombres como el asesino, pero no a Hart. Los resultados de otras pruebas de ADN publicados en mayo de este año apuntaron aún más firmemente a la culpabilidad de Hart. Creemos que Jean Leroy Hart cometió los asesinatos, dijo la directora de Servicios de Ciencia Forense en la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma. La madre de Denise está convencida de la culpabilidad de Hart desde que asistió al juicio. Solo ha visitado la tumba de su hija una vez, pues prefiere no pensar en ella sepultada. Ve a Denise en una de sus nietas, Morgan. Tiene la misma personalidad, quiere ser parte de todo, intenta sumarse a todo como lo hizo Denise. Mientras tanto, la madre de Lori dice que está en paz, pero que eso no significa un cierre. Cuando me siento con mis hijas para celebrar mi cumpleaños, me verán reír y sin embargo soy consciente de que no estamos completos y eso sigue siendo real. En cuanto a Carla, la coordinadora del campamento que descubrió los cuerpos de las niñas, sintió la necesidad de ayudar a alguien y se hizo policía y luego terapeuta ocupacional. Nunca conoció a los padres de las 3 niñas. Dice que no puede enfrentarse a ellos porque siempre se siente culpable por aquella noche. No me di cuenta de lo que estaba pasando, explicó en junio del 2022. No he tenido una buena noche de sueño. El sueño de los inocentes, ya sabe, el sueño profundo y reparador, desde 1977. Si te pareció interesante estas historias, por favor, no olvides suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.